Saludos, Fanny Garrido, de nuevo. Hola, Robert. Aquí contigo. ¿Cómo van estos trabajos? Ya rumbo a las elecciones, ya prácticamente menos de 2 semanas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos agotando una agenda muy intensa. Todos los días tenemos visitas a varios medios de comunicación, al mismo tiempo trabajo en las comunidades, visitamos en el interior del país, hemos visitado prácticamente el país entero ya. Este fin de semana estuvimos desde el viernes en el sur profundo, San Juan de la Maguana, Barahona, Neiva, Asua, Baní, Nizao. Terminamos en Nizao a las 10:30, 11 de la noche, el sábado. Y en el día de ayer estuvimos entonces en Atomayor, Sabana de la Mar. Mañana vamos para San Cristóbal. El miércoles vamos para Santiago de nuevo. El jueves entonces estamos aquí. Y ¿Aquí qué significa? Aquí en Santo Domingo. Santo Domingo, en la Distrito capital. Nacional, correcto. El fin de semana entonces vamos a estar en El Ceibo, en Atomayor, en Sabana de la Mar tenemos actividad el viernes, en La Romana tenemos actividad el domingo, y el lunes o martes tenemos actividad aquí en Santo Domingo Oriental. De vuelta de nuevo entonces a Santiago. O sea, hemos visitado... un rally. Sí, hemos visitado muchísimos lugares, hemos conocido muchísima gente importante, gente que nos ha llenado de optimismo, que se ha acercado a nosotros y ha entendido el proyecto nuestro y lo que nosotros pretendemos hacer. Que el proyecto nuestro no es de corto plazo, obviamente, porque cuando habla una persona joven como yo, que apenas inicia su carrera en la política, no estamos hablando de un proyecto para el 20 de mayo o 24 de junio del año 2012, pero que sí pretendemos en esta jornada electoral provocar la segunda vuelta, y en esa segunda vuelta entonces doblegar las intenciones de los dos partidos mayoritarios en términos de lo que es su falta de propuesta y su falta de discurso. Vamos entonces auxiliándonos del apoyo que esa segunda vuelta nos brinda y que los votos que recibamos en esa segunda vuelta nos brinda, vamos entonces a sentarnos a plantear otra realidad y a comenzar a construir un proyecto político diferente, porque nosotros creemos que el problema fundamental de nuestra nación es que no tenemos políticos que crean en el pueblo dominicano, que entiendan la naturaleza de lo que debe de ser el ser dominicano, y que se dejen de promover un Estado asistencialista, un Estado populista, un Estado clientelar, que le brinden a los dominicanos y las dominicanas oportunidades genuinas, que dejen de pensar que el dominicano es aquel ser que lo único que quiere es que le den una mano y le regalen algo 1 o 2 veces al año. No importa los pueblos que yo visito. En el día de ayer me llamó una señora de 92 años de San Juan de la Maguana, que me dijo: mire, yo soy una persona que tiene un apellido de mucho peso aquí en San Juan de la Maguana, y yo escuché su discurso 2 veces por la televisión y 1 vez por la radio, y yo creo en usted, yo creo en gente joven como usted, que quieren hacer las cosas de manera diferente, y a todo el mundo que yo pueda ver y que yo pueda tocar, yo le voy a decir que voten por Dominicanos por el Cambio. Ni hablar de los jóvenes. De hecho, uno de los dirigentes de San Juan de la Maguana de nosotros me dijo a mí, me confesó en el día de ayer, que su hijo, él no lo había podido convencer. Un muchacho joven de 24 años, graduado de ingeniería, y él no lo había podido convencer de que votara por Dominicanos por el Cambio. Y cuando me escuchó hablar, puso todos los videos de declaraciones nuestras y dijo: yo ahora voy a votar por Dominicanos por el Cambio, yo ahora me identifico con Dominicanos por el Cambio y con lo que ustedes quieren hacer. Entonces yo creo que hemos avanzado, que estamos haciendo algo diferente, y que, como te dije anteriormente, nosotros no venimos aquí a atacar y a repasar lo que debió haber sido. Yo creo que la nación dominicana se merece otra cosa. Yo creo en el ser dominicano, y yo creo en los dominicanos en Nueva York, que estuvimos en Nueva York, en New Jersey, en Miami. Sí, háblame de eso. ¿Qué hiciste ya? Porque yo me quedé esperando que me ibas a enviar las informaciones de lo que estaban haciendo en Estados Unidos. Y al no enviármela, pensé que no estabas haciendo nada. Caramba, qué pena, Robert. Todo el que me conoce, todo el que sabe de Fanny Garrido sabe que es un hombre que se levanta muy bien madrugado y se acuesta. No, yo no digo eso. A lo mejor tu equipo de prensa no está haciendo el trabajo. Parece que no. Vamos a tener que reprimirlos, ¿no? Un poquito por eso. Pero te voy a hacer breve y no te preocupes, que mañana vas a tener todas las informaciones. Y la nota. ¿Qué hiciste y dónde te reuniste? ¿Con quién?
Si tienes nombre. Lo primero que hicimos fue una rueda de prensa, estuvo todos los medios de comunicación de allá, inclusive hasta periodistas extranjeros que residen en Miami, residen en Washington, y creo que hicimos un trabajo interesante, planteamos puntos distintos, nos atrevimos a hablar de temas que aquí son vedados, que nadie habla de ellos. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo el narcotráfico y qué hay que hacer con el problema de la drogadicción en nuestro país. Todo el mundo lo que habla es de atacar el narcotráfico y de instrumentos y herramientas que están probadas que no funcionan y que no han funcionado en ninguna parte. O sea, yo creo que el problema de la drogadicción y el narcotráfico hay que tratarlo en 3 puntos fundamentales. Tú tienes que trabajar el problema del adicto como un problema de salud, como un problema sanitario. Y tú no puedes llenar nuestras cárceles de personas que por un asunto de debilidad o por un asunto de falta de oportunidad, de falta de empleo, meterlos en una ergástula y dejarlo allí olvidado. Esa no es una solución a ese problema. Por otro lado está el problema de los cuerpos castrenses. Nadie aquí habla de qué hay que hacer de una manera definitiva con la Policía Nacional y con el Ejército Nacional. Tú tienes que transformar la Policía Nacional. ¿Qué significa transformarlo, desintegrarlo y hacer una nueva? Probablemente. Te voy a explicar por qué. La Policía Nacional Dominicana es un cuerpo militar, es un cuerpo paramilitar, tiene una estructura militar. Generales, contraalmirantes, mayor general, capitanes. Y cada vez que hay un crimen, aquí hay que nombrar una comisión para que vaya a investigar ese crimen. No, la Policía Nacional tiene que ser un organismo civil, tiene que ser un cuerpo de profesionales del área de la investigación y del área de la prevención, que se dediquen a construir una nación diferente y a proteger a la ciudadanía. Pero eso no es lo que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Un aparato militar que lo construyó Rafael Leónidas Trujillo. Pero tan solo es un aparato militar, por ser un aparato militar o porque es un aparato militar criminal, vinculado al crimen, vinculado al narcotráfico. Yo no creo que necesariamente vinculado al crimen. Yo lo que creo que un aparato militar. ¿No crees que está vinculado? En cada banda hay un policía. Esos son hechos que están allí. Pero yo no puedo creer que hay un vínculo directo, ¿entiendes? Yo lo que creo que hay debilidades institucionales que fomentan eso. Yo lo que creo es que hay un aparato carente de todo, carente de entrenamiento, carente de oportunidades, carente de recursos y que por tanto muy permeable, que permite perfectamente que instrumentos como el crimen organizado lo penetren. Entonces tú tienes que cambiar eso, tú tienes que cambiar esa realidad. El político tradicional... ¿Cómo lo va a cambiar? Ya te digo, transformando el sistema policial dominicano en un sistema moderno, en un sistema civil que obedezca a los intereses de la ciudadanía, no a los intereses de un grupo político particular, donde la promoción sea en base a tus méritos, sea en base a lo que tú has investigado. Tú sabes la cantidad de policías dominicanos que nosotros tenemos con cursos especializados que están fuera del aparato policial hoy en día porque no comulgaron con el proceso político, porque no comulgaron con los intereses de turno de uno de las gente que están ahí. Policías buenos, entrenados, pero aquí no hay un cuerpo de investigación, un cuerpo de prevención y un cuerpo de promoción. Entonces eso tiene que cambiar. En fin, en esa rueda de prensa hablamos de lo que son los proyectos de Dominicanos por el Cambio y cómo nosotros entendemos que la realidad de estos dos partidos tradicionales grandes está ya en un proceso de franco deterioro, de agotamiento total de su modelo, porque se han quedado sin discurso, se han quedado sin propuestas. Pero tienen el dominio, uno tiene el 50%, otro tiene el 45%, 48%, lo que sea, y los partidos pequeños tienen el 1%, el 2%. Correcto. ¿Cómo se explica? Se explica porque ha faltado en los partidos pequeños un liderazgo renovado, porque ha faltado en los partidos pequeños la voluntad de transformar eso, y porque ha faltado en los partidos pequeños un esquema donde nosotros podamos toda esa insatisfacción de los grupos sociales, los viejos y los nuevos, los que están emergiendo. Fíjate que todos los días hay un grupo nuevo de jóvenes, de personas ya incluso que ya no son tan jóvenes, que se tratan de vincular y de cambiar eso. Pero no hay un liderazgo político que los comulgue, no hay un liderazgo político que los una, no hay un liderazgo político que conceptualice esas insatisfacciones y las lleve a la realización de un proyecto definitivo.
Nosotros entendemos que eso es lo que nosotros queremos construir, a eso nosotros aspiramos, a que en el día de mañana nosotros tengamos una nación diferente. Y fíjate que lo estamos anunciando. Típicamente en la política no se habla de lo que va a pasar dentro de 4 años, porque el político es aquel que solamente piensa en las elecciones. El estadista es el que piensa en las nuevas generaciones. Hace un momento, Fabio, tú mencionaste la forma de enfrentar el narcotráfico, pero hablaste del consumidor, no me mencionaste al capo, al gran narcotraficante. Sí. ¿Qué hacer con ellos? Perfecto. ¿Qué tú tienes que hacer con ellos? Obviamente tienes que perseguirlos y tienes que eliminarlos. Tienes que eliminarlo dentro de los estamentos judiciales, pero para eso tú necesitas una independencia del aparato judicial y tú necesitas un presupuesto adecuado. Hoy en día tenemos que el Congreso de la República maneja 40% más del presupuesto que el Poder Judicial, y el Congreso de la República son 240 legisladores más o menos, y el aparato judicial son 4.500 entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahí no hay una decisión clara por parte del Estado de perseguir eso. Pero más aún, nuestras fronteras. Nosotros gastamos 4 veces más en el presupuesto de seguridad de los 11 kilómetros del metro que en los 480 kilómetros de frontera con Haití. Somos una isla, la única isla que comparte una nación es la isla de la Hispaniola. Y por esa frontera entra a la República Dominicana armas, narcotráfico, seres humanos, tráfico de personas, entra de todo. Y nosotros no tenemos un cuerpo especializado trabajando eso. Tenemos un cuerpo militar. Oye, tenemos un cuerpo militar en Jarabacoa, especializado en guerra de guerrilla, para si viene una invasión de fuera a tumbar el gobierno, esos cimarrones, poder defender a la República. Pero no tenemos un cuerpo especializado en la frontera de calidad. De calidad. Pero hay un organismo de la que se encarga. Pero no es de calidad, y tú lo sabes. No vamos a tapar el sol con un dedo. No tienen presupuesto, ya te estoy diciendo. El presupuesto de los 11 kilómetros del metro es 4 veces mayor que el de los 480 kilómetros de frontera. La sí. Marina de Guerra no tiene lanchas rápidas, por eso se van los yoleros y los saludan cuando se van. ¿Se van por eso los yoleros o porque la Marina de Guerra son cómplices organizando viajes? ¿Cuál de las dos cosas? Ambas cosas. En el pueblo de mi padre, en Sabana de la Mar, sí, porque tú eres de por ahí. Dicen que cuando la Marina no organiza el viaje no se da feliz. Sí. Es el dicho. Cuando la Marina no pasa lista, el viaje no se da feliz. Bueno, a nivel de América Latina hay una corriente que auspicia, que promueve la legalización del consumo de drogas. Correcto. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? Yo creo que nosotros tenemos que debatir ese tema. Yo creo que nosotros de una manera seria y coherente tenemos que hablar sobre ese tema. ¿Lo respalda o no lo respalda, Fanny? Ya te estoy diciendo, nosotros tenemos que debatir el tema. No, yo no te estoy evadiendo. ¿Estás saliendo de abajo de la...? No, todo lo contrario, Robert. Lo que pasa es que tú me quieres poner frente a la patana. Yo quiero estar encima de la patana. ¿Entiendes? O sea, yo no te estoy diciendo como los políticos tradicionales, no, vamos a atacar la droga y solamente tenemos que atacar el narcotráfico. No, espérate un momento. La guerra contra el narcotráfico ha sido una guerra perdida. Ha sido una guerra que solamente ha costado vidas y donde el 80% de la gente que está hoy en día en prisión, tanto en los grandes países consumidores como Estados Unidos y Europa, como en los países productores, están allí por comercio de narcotráfico o por consumo de narcotráfico. Y casi siempre la mayoría... Tú eres un estadista. Ajá. Y si entonces la guerra ya se ha perdido, como tú manifiestas, entonces, ¿cuál es el camino? Tenemos que buscar la forma de conciliar la paz. Haz una propuesta. Tenemos que buscar la forma de conciliar la paz. ¿Con los narcotraficantes? No con el narcotraficante, con el problema del narcotráfico. Porque el narcotraficante es resultado del esquema que tú has creado. Cuando en el año 18 los Estados Unidos prohibieron el consumo de alcohol, crearon a los traficantes de alcohol. Y a partir de allí entonces hubo que enfrentar ese problema social. Y no fue hasta que se volvió al esquema anterior que el traficante de alcohol dejó de existir. Entonces tú eres que has creado ese esquema. Nosotros tenemos que tratar el tema de la drogadicción y de las drogas, de los estupefacientes, como un problema sanitario. Se hicieron las elecciones, ganó Dominicano por el Cambio. Ajá. Eduardo Estrella, presidente. Fanley, vicepresidente. ¿Qué hacemos con la droga? ¿La legalizamos o no? Empezamos a discutir el tema de la legalización de la droga por etapas.
¿Entiendes? Tenemos que resolver el problema sanitario, tenemos que resolver el problema de quienes persiguen al narcotráfico y tenemos que resolver el problema de cómo entra el tráfico de estupefacientes en nuestro país y tenemos que resolver el problema de los presos que están en las cárceles, porque tú tienes gente en la cárcel porque consumió 1 gramo de cocaína y lo tiene ahí olvidado. Esa gente hay que buscarle una solución, hay que buscarle un tratamiento y entonces reconvertirlo en un ente productivo. Vale. Porque, perdóname, porque por ejemplo el tabaco y el alcohol existen acá. Yo no sé si tú fumas, pero yo nunca he fumado. Tú tampoco fumas. Yo no. Pero es legal. Sí, es una droga, está comprobado que es una droga, ¿verdad? Pero tú no fumas y yo tampoco. ¿Por qué? Porque te educaron de que eso te hacía daño y no te hace falta. Lo mismo pasa con aquellas. Pero si aquellas están prohibidas, el precio de ellas es supremamente alto. Y como es un precio muy alto, tú lo pagas 2 veces. Porque lo pagas en el crimen y lo pagas en los hospitales y en las cárceles. Si las drogas fuesen legales, una parte de ellas, por lo menos como está haciendo California, como hizo Holanda, como hizo Suiza, como han hecho grandes países la marihuana, y no se han muerto, con la marihuana, que inclusive medicinalmente no es peor que el tabaco y está comprobado. Ellos están cobrando impuestos y con esos impuestos están ayudando al que es adicto a drogas más difíciles, como la cocaína o la heroína. Entonces nosotros tenemos que buscar una solución seria, responsable, no populista. Porque para eso es que está el político. El político no está para coger los mangos bajitos. Porque si el político no está para coger los mangos bajitos, eso lo hace cualquiera. El político está para tomar decisiones difíciles y decisiones que implican liderazgo. Decisiones que implican uno ponerse los pantalones y decir, espérate un momento, yo no voy a hacer lo que tú quieres, yo voy a hacer lo que le conviene a mi país y lo que le conviene a mi gente. Y lo que me conviene a mi gente no es yo tener gente presa y gente olvidada. Y lo que le conviene a mi país no es yo tener gente secuestrada y gente siendo acribillada en las calles, o por los policías o por los otros narcotraficantes. Yo tengo que tomar decisiones difíciles, para eso que soy político. Hace un momento planteaste el tema de las elecciones. Sí. Y dijiste que estaban pensando en una segunda vuelta. No, pensando no. Pensando no. Apuestan a una segunda vuelta. Yo no. Y que ustedes, Dominicanos por el Cambio, van a tener una participación decisiva en esa segunda vuelta. Es lo que puedo interpretar. La explicación la tienes que dar tú, Robert, al pueblo dominicano. Tú eres que tiene que decirle al pueblo dominicano, Pero tú estás apostando a una segunda vuelta. Claro, pero yo entiendo que el 50% de la nación está apostando a eso, porque el 50% de la nación, como hicieron los franceses, que no creían ni en los socialistas ni en los conservadores, ¿qué hicieron los franceses? Dijeron, espérate un momento, hay un escenario de segunda vuelta, donde en ese escenario de segunda vuelta es que nosotros vamos a poder garantizar un contrapeso democrático. En ese escenario de segunda vuelta es donde tú no me vas a vender a mí un ícono, como tú estás haciendo ahora, paseándolo por las calles, quemando combustible y avasallando con tu música y con tu ruido a todo el mundo. No, en ese escenario de segunda vuelta, tú tienes que sentar con el partido que sacó la mayoría de los votos de la minoría, o con los partidos de las minorías, y con esos partidos tú vas a tener entonces que enfrentarte a la realidad de que hay una oposición latente, de que hay un grupo de personas que no quieren a ninguna de esas dos cosas, y darle la oportunidad a esos partidos de que sean tus guardianes, de que sean tus dignos representantes. O sea, en una eventual segunda vuelta, entonces ustedes se aliarían a uno de los dos partidos mayoritarios, porque ustedes han denunciado mucho a los dos partidos. Correcto. Lo han criticado. Y no vamos, no vamos a dejar de hacerlo, no. ¿Terminarían en brazos de uno de ellos? No, como que no entiendo. Ay, qué pena, no, entiéndelo claro, te lo explico. Nosotros somos dominicanos, igual que ellos. Y el juego de la política es el juego en el cual tú te montas en el autobús y al lado de ti hay una persona que de pronto sabe más que tú o sabe menos que tú, pero tiene igual derecho a estar sentado en ese autobús. Si los dominicanos y dominicanas en este concurso electoral dijeron con su mayoría abrumadora que uno de esos dos partidos tiene que ganar, nosotros tenemos que respetar la voluntad del pueblo. Pero al mismo tiempo, si el pueblo dominicano nos dice a nosotros que con nuestro 3%, nuestro 2%, nuestro 5%, nosotros tenemos un porcentaje de representación suficiente para que haya una segunda vuelta, esos partidos tienen que entender que nosotros vamos a hacer oposición de ellos, pero al mismo tiempo vamos a conciliar con ellos.
en puntos fundamentales. Porque que aquí tenemos que conciliar, porque lo que nosotros queremos es que crezca el país. O nosotros sencillamente nos vamos a sentar en la grada 4 años a esperar el próximo juego. No, el fogón de Dominicanos por el Cambio, el 25 de junio, después que negociemos y conciliemos con uno de esos dos partidos, va a seguir encendido en la oposición y dentro del gobierno y dentro del Estado, porque de eso se trata. Tú no puedes crear un proceso democrático y un nuevo liderazgo renovado si tú estás en tu casa sentado. Tú tienes que estar en el juego. Tú tienes que, bueno, yo no soy el cuarto bate, yo soy el octavo bate o yo soy el primer bate. Yo me envaso. Ahora, yo no me estoy envasando para el cuarto bate, yo me estoy envasando para mi equipo. ¿Y cuál es mi equipo? La República Dominicana. Padre, en la Junta Central Electoral hay frecuentes denuncias de que los jueces de parte del Partido Revolucionario Dominicano, de que esa junta sería un comité del Partido de Liberación Dominicana. El PRD dice que no está conforme con lo que se está haciendo ahí. El PLD, que es el partido de gobierno, sí está de acuerdo. ¿Ustedes creen que ellos están trabajando bien o están trabajando mal? Yo creo que hay suficientes observadores internacionales, que ya hoy en día, inclusive medios como los tuyos, tienen la posibilidad de transmitir inmediatamente las anomalías. La participación ciudadana tiene una página que se llama Atento con tu voto, que nosotros vamos a estar utilizando activamente el día de las elecciones. Pero yo lo que creo es que este es el juego que tenemos que jugar y ese es el umpire de ese juego. Ese es el umpire que nos toca. Entonces yo no hago nada como un niño malcriado, sentándome en el dugout y diciendo, no, yo no juego porque ese umpire no comulga con mi equipo. Oiga, con ese umpire que usted tiene que jugar, póngase los spikes, agarre su bate y páresele ahí enfrente al pitcher y dele a la pelota lo más duro que usted pueda. Y si cuando usted le da es un rodadito, tírese de cabeza en primera, pero juegue, porque para eso es que nosotros estamos en esto. ¿Quién es el niño malcriado? Hipólito. Eso sabrán ustedes, los que están peleando contra el umpire. Los que están solamente peleando contra el umpire. Yo te estoy diciendo, yo no soy del PRD. Nosotros vamos a actuar. Nosotros vamos a actuar en los escenarios que nos permitan. Donde quiera que nos permitan, nosotros vamos a actuar. Y donde no lo permitan, vamos a abrir el camino para actuar. Partiendo de la madre, como dice Candeliano. No hay que reducirse a la violencia. No hay que reducirse al ataque. No hay que reducirse a la diatriba. Todo lo contrario. Hay que proponer soluciones. Esas familias que están aquí cerca de tu hogar y aquí de este periódico, lo que necesitan es soluciones a los problemas. Aquí no podemos seguir con un país subsidiando la quema de combustible en ese subsidio eléctrico. Aquí no podemos seguir con un país donde el gobierno inaugura más celdas carcelarias que aulas. ¿Entiendes? Aquí no podemos seguir con un país donde los niños y los envejecientes no tienen quien los proteja. Y donde lo que estamos es dándole a la gente una tarjeta solidaridad. Y celebrando que pasamos de 500.000 de gente en tarjeta solidaridad a 1 millón. Como que con eso hemos resuelto el problema de la pobreza. En vez de 500.000 de tarjeta solidaridad, déle 500.000 de seguro médico para que esa gente pueda ir al médico. Como dice la ley de seguridad social, que usted la aprobó pero no la aprueba. Oye, Tácito, 84 años antes de Cristo, dijo que mientras más corrupto un gobierno, más ley aprueba. 2012 años más tarde, 2100 años más tarde, el presidente Fernández, el PLD y el PRD se ufanan de decir que hemos progresado porque estamos aprobando muchas leyes. No se trata de aprobar leyes, se trata de cumplir. O sea, que los dos son unos corruptos. Lo dijeron hace 2100 años. Bueno, family, la semana que viene es clave. El día de ¿qué van a hacer ustedes? ¿Tienen suficientes personas como para cubrir los colegios electorales? ¿Qué harán ustedes? Porque se van a enfrentar al dinero. Mira, nosotros hemos estado haciendo un trabajo de campo interesante. La gente de Dominicanos por el Cambio son gente que lo sienten en el pecho, que están claros que no es con dinero que nosotros vamos a ganar las elecciones y a ganarnos nuestro espacio en el escenario político nacional. Nosotros vamos a trabajar arduamente para defender nuestro voto y para defender la voluntad de la gente. Y como te digo, entendemos claramente que ya esos dos partidos agotaron su turno.
Ellos están del lado equivocado de la historia, se quedaron sin dialéctica, se quedaron sin discurso, no tienen nada nuevo que ofrecer, porque tú no me puedes decir a mí que tú vas a cumplir la ley cuando 16 años más tarde tú no la has cumplido. Tú no me puedes decir a mí, como dijo Danilo la semana pasada, que después que él llegue él va a ver cómo que eso se hace. Pero venga acá. Es igual que tú, entonces, que me dijiste que después que tú llegues que va a decidir qué se va a hacer con la droga. No, igual, no, yo no te dije eso. Sí, que van a discutir a ver qué se hace. Yo te dije todo lo contrario. Yo te dije desde ahora que después que nosotros seamos gobierno y sin ser gobierno, tenemos que promover una solución diferente a la que tenemos actualmente. El día de, ¿qué harán el día de? Sacar suficiente voto para provocar la segunda vuelta. Eso es lo que nos toca hacer. Defender el voto de la mayoría y defender el voto de la minoría, que somos nosotros. Y el 26 de junio, ¿dónde estará Fanny? ¿Dónde estaré yo? Sí. Probablemente regocijado de que provocamos una segunda vuelta y de que con ella vamos a construir un país diferente. Ese será... Si no logramos una segunda vuelta, estaré activamente trabajando en crear una oposición a lo que existe hoy en día, al gobierno y al partido que resulte ganador. ¿Cómo tú harías esa oposición? Propositiva, punto por punto. Explícame. Rincón por rincón. Póngalo en español, que lo pueda entender el vecino de ahí enfrente. Aquí hay que comenzar a construir un liderazgo diferente, aquí hay que comenzar a construir un político diferente. Entonces tú tienes que atacar los sectores diferentes. Tú tienes que ir punto por punto buscando soluciones. ¿Qué es lo que la gente quiere? Por ejemplo, yo no veo que ustedes participen en las juntas de vecinos. Eso no es importante para... Absolutamente. Tenemos que crear liderazgos pequeños, tenemos que crear liderazgos grandes y tenemos que crear liderazgos medios. El problema de nuestro país es que la gente no tiene oportunidades. No tiene oportunidades de participar y no tiene oportunidades de comulgar. Fue lo que te dije anteriormente. Hay una cantidad de grupos sociales que no encuentran cómo articular su propuesta. Nosotros tenemos que llegar a esos grupos sociales y de hecho ya se nos están acercando todos los días. Se me acerca gente nueva, de derecha, de centro, de izquierda, que nunca ha participado en política, que dice, mira, por lo que ustedes están haciendo, yo ahora me atrevo, yo ahora quiero participar, yo creo en lo que ustedes quieren hacer y yo sé que lo que ustedes quieren hacer no es de cara al 20 de mayo o al 24 de junio. ¿Querés, Fanny, que se terminó la historia, que llegó el fin de la historia? No, imposible, todo lo contrario. ¿Cómo yo puedo creer que se terminó la historia si mi hija menor tiene 1 año? Es imposible, todo lo contrario. Pero hay un planteamiento sobre eso. Yo necesito lo que se ha terminado es la historia de la bipolítica en República Dominicana. Lo que se ha terminado es la historia del partidismo politiquero, del partidismo farandulero, del partidismo de los hijos de Machepa y del vuelve y vuelve. Oye, y del caminar corriendo por las calles como hacía Peña Gómez. No, óyeme, tenemos que hacer un político diferente. Tenemos que construir otra dialéctica, tenemos que construir una realidad distinta. Tenemos que ser mucho más que eso. Sobre realidad distinta. Hace muchos años, cuando tú eras un niño, aquí los trabajadores... Años, pero está bien. Sí, pero tú eres un niño todavía, ¿verdad? Sí. Comparándolo con Luis, imagínate. No. Aquí los trabajadores luchaban por libertad sindical. Sí. La lucha del medio millón. Y existían sindicatos. Claro. Ahora no se lucha por libertad sindical y no hay sindicatos. Y los patronos no permiten la formación de sindicatos. Cuando se intenta formar un sindicato, descabezan a los organizadores. ¿Cuál es el punto de vista de Fanny sobre la libertad sindical? Porque tú eres empresario también. Claro. Mira, ¿Tú eres de los que cancela, los que forman un sindicato en tu empresa? No tengo que hacer eso, porque yo creo que ellos se sienten dignamente representados y están satisfechos con lo que hacen. ¿El impacto colectivo? Aquí hay sindicatos, y muchos, y muy grandes. Lo que pasa es que hay una desconexión total, que eso está escrito en los libros de economía, entre los que manejan el sindicato y los trabajadores, y los políticos lo saben, y compran a los que manejan el sindicato. Pero todos los transportistas son sindicatos. El sindicato de los trabajadores de la salud, el colegio médico, es un sindicato. La ADP es un sindicato. Eso es en la parte estatal, pero en la parte privada prácticamente no se permite. Bueno, inmediatamente lo cancelan. Lo que pasa es que el movimiento sindical, dentro de lo que es el desarrollo económico de las naciones,
ha desaparecido como forma reivindicativa. ¿Entiendes? O sea, ya hoy en día se entiende que las reivindicaciones no son necesariamente de un grupo, sino que son individuales y tienen que ver con el mérito individual, que es lo que aquí no hemos aprendido. Aquí lo que tenemos es una politocracia, aquí tenemos una burocracia rancia que no permite el avance de los que tienen el mérito genuino. Como te decía anteriormente, en la policía tú no llegas, o en las Fuerzas Armadas, tú no llegas porque tú eres el más capacitado. ¿Cómo eso se promueve? Por esa vía se promueve el individualismo. No, se promueve la mejoría del individuo, se promueve la eficiencia del individuo, se promueve el individuo aspiracional, el individuo que quiere hacer las cosas. Porque tú no puedes promover el parasitismo, ni individual ni colectivo. Tú no puedes promover a aquel que es holgazán sencillamente porque es un individuo. No, espérate. Usted es holgazán, bueno, pues a ti te van a tocar las sobras de lo que queda. Porque si usted no es capaz de levantarse de su asiento y ganarse su espacio, yo no soy quien para dártelo. Pero si tú tienes el interés y tú tienes el genuino deseo, el Estado no puede ser una retranca, que es lo que hoy en día. Tenemos un Estado que promueve el parasitismo y al mismo tiempo con un régimen fiscalista y un régimen que lo único que promueve son los tropiezos. El microempresario, ¿cuánta dificultad te dio a ti montar tu empresa, tu microempresa? Porque aquí para tú montar una empresa te coge 6 meses. Y aquí el Estado Dominicano entiende que tú tienes que como empresario ganar dinero todo el tiempo y pagar impuestos antes de que tú ganes dinero. Y si tú eres exportador, tú tienes que pagar impuestos por la materia prima que te importa antes de comenzar ni siquiera a producirla para exportar. O sea, es un estado absurdo. Es un estado absurdo. Cuando tú oyes pensamientos como comer es primero, no señor. Primero se produce, campeón. Y después se come. Es un estado absurdo, entonces hay que destruir ese estado. No, tú no tienes que destruirlo, tú tienes que reconstruirlo. Aquí no se trata de destruir nada, aquí se trata de construir. Los que destruyen son los que tienen un discurso. Pero si es absurdo, si es absurdo. Tú lo cambias. Yo estoy seguro que tú tienes pensamientos y recuerdas cosas de tu padre que eran absurdas, pero tú estás probablemente transmitiendo muchísimo de los mensajes de tu padre a tus hijos, porque lo absurdo tú lo dejas. Incluso el ser humano, la memoria del ser humano siempre es la positiva, la negativa la deja. Pero estos políticos siempre nos quieren traer a la memoria lo malo y quieren volver a machacar lo malo y quieren ponernos y pisarnos y pisarnos y pisarnos y dejarnos abajo pensando en lo malo y ponernos en un estado de depresión tal que ya nosotros lo único que podamos hacer sea votar por uno de esos dos ángeles salvadores. No, señor, el ser dominicano es mucho más que eso. Por eso nosotros, desde que tenemos un estado que nos permite actuar, nosotros descollamos en la música, en el deporte, como artistas, como pensadores, en la política. Tenemos el primer concejal dominicano manejando el ayuntamiento en Connecticut como munícipe y es hijo de dominicanos. ¿Por qué? Porque hay un estado que te permite. Pero el Estado Dominicano lo que hace es traer a la memoria, reprimirte y deprimirte. Y estos políticos lo que hacen es que cada 4 años te montan unos videos de agresiones, sacan esas caravanas a agredirte y a sacar lo peor del ser dominicano. Y yo creo que nosotros como políticos tenemos que promover lo mejor del ser dominicano. Stanley, durante las últimas, creo que 5 o 6 semanas, el gobierno no ha subido los precios de los combustibles ni lo ha bajado, se han quedado estáticos. Claro. ¿Cómo tú interpretas eso? Como lo interpreta todo el mundo. Interprétalo tú. Todo el mundo yo soy economista, yo te puedo decir perfectamente, tenemos un déficit fiscal que solamente en el primer trimestre ahora es de más de 4.000 millones de pesos, que nos vamos a salvar porque InBev compró a la cervecería y con eso vamos a tapar ese agujero. Habría que ver qué empresa vamos a privatizar en el próximo semestre para entonces poder tapar el próximo agujero. Y a la nación dominicana que me está viendo, que se prepare, que a partir del 25 de junio o el 1 de julio nos van a dar un cajetazo en el precio de los combustibles, como ha sido la práctica consuetudinaria. Lo hizo Leonel cuando entregó el poder en el año 2000, lo hizo Hipólito cuando entregó el poder en el 2004, y lo está haciendo Leonel también ahora por si acaso Danilo no gana. Entregarle un rebú y un lío al Partido Revolucionario Dominicano, porque es un librito. Es un librito gastado, es un librito que ya no tiene, que ya no renueva nada, es un librito que no le ha brindado a la nación dominicana tranquilidad, que no le ha brindado empleo, que no le ha brindado seguridad y que muy por el contrario lo que nos tiene a nosotros es un derrocadero.
pero ya el principio del fin está cerca. Eso es en materia local, aquí, Sí. en la isla, en Santo Domingo, República Dominicana. Estuviste hace poco en Estados Unidos. También estudiaste en Europa. ¿Cuál es tu punto de vista? El punto de vista de Fanley, de Dominicanos por el Cambio, en torno a la política guerrerista de los Estados Unidos que anda promoviendo guerras por todas partes del mundo. Yo creo que eso fue igual una fase de la historia norteamericana. ¿Estamos en ella? No, yo creo que no. Guerra Mira, Afganistán, no, ya la guerra de Irak, Siria, no, Libia, no, cercando Irak, el amanecer, Irán. el nuevo amanecer en el Oriente Próximo ha sido todo lo contrario. El librito de Hillary Clinton, el librito del Departamento de Estado y del gobierno de Barack Obama irradia mucha diferencia con el libro de los republicanos y del aparato militar industrial tradicional. Por ejemplo, diferencia. Diferencia fundamental. Egipto, no fueron los norteamericanos que invadieron Egipto y eliminaron al dictador Mubarak. En Libia tampoco. Y cuando se les zafó, ellos lo promovieron, y cuando se les zafó, volvieron con los militares. Pero ya hay un estado distinto. Y hay un estado distinto. Hay estado de sitio ahora. Perfecto, pero esa es una evolución que los Estados Unidos de América lo que ha permitido que eso se desarrolle, que ellos mismos, los egipcios, sean los que vayan ganando su espacio. ¿Y en Libia? En Libia también hicieron lo mismo. Buscaron hasta que Estados Unidos no tuvo el acuerdo con Rusia y con China, no bloquearon a Libia, no bloquearon a Gaddafi. Y para salvar vidas que no estaban matando. Y precisamente en Jordania y en Siria en particular, el problema ha sido que no han conseguido ese apoyo y lo han respetado. Pero en Irak y en Afganistán no fue así. En Irak y en Afganistán, de manera unilateral, por primera vez en la historia, los Estados Unidos no esperaron ser agredidos para invadir. Hicieron un ataque preventivo. Ataque preventivo. Preemptive, ¿no? O sea, un ataque antes de. Eso no era la tradición militar norteamericana. Y yo creo que eso cumplió un ciclo. Y ese ciclo ha sido por eso en ese ciclo están cercando ahora a Irán, preparándose para lanzarse. Bueno, pero no es preparándose para lanzarse. Si tú te fijas, el régimen iraní es un régimen hostil hacia todo el mundo. Entonces, ¿Según quién? Según todo el mundo. No, según todo el mundo no. Claro, porque óyeme. Según todo el mundo no. Mencióname quién lo ve como con grandes ojos de bondad y quién lo ve con ojos de aceptación. Muchos países, hasta Rusia, lo tiene Rusia China, le vende armas, lo tiene China, la India le compran. China le vende armas. La India también. O sea, es un problema de negocio, es un problema de negocio. Yo lo que entiendo. O lo ven con los ojos mal aquellos que son manipulados por CNN, Univisión. Yo lo que entiendo es que nosotros como dominicanos tenemos que preocuparnos por la diáspora dominicana y por los problemas nuestros. Lo que pasa es que eso nos afecta. Eso nos afecta. La geopolítica. Porque ahorita Estados Unidos nos va a mandar a una guerra preventiva. No creo. No veo por qué. Por eso le permitimos que instalen una base militar en la zona. No veo por qué. No veo por qué invadieron en el 65 y en el 16. Bueno, pero esa es una parte de la historia. Tú tienes que entender que no podemos seguir viviendo en el mismo lugar. Tú tienes que entender que lo que nos une es más que lo que nos divide. Merece Obama el premio del que disfruta. Parece que la Academia de Ciencias... No, le estoy preguntando no a la Academia, es a Fanley. A mi vicepresidente de la República Dominicana. Aparentaba ser un premio prematuro. Habría que despojarlo de eso. No, el despojo ya sería una ridiculez. Pero aparentaba ser un premio prematuro. Me parece que habían probablemente otros candidatos. Él mismo dijo que entendía que era un premio prematuro, pero él no puede hacerle un desaire ni estar en contra de eso, ¿tú entiendes? O sea, es lo normal. Es lo que hubiese hecho cualquier político y cualquier estadista diplomático y con mucha decencia, ir allí a la academia y aceptar el premio con mucha humildad. Pero yo creo que el presidente Barack Obama, yo creo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dado muestras de una apertura y de una política diferente. Solamente los viajes del presidente Obama a Latinoamérica te hablan a ti de algo diferente. Diferente. ¿Cuántas toneladas de bombas sobre Libia? ¿Cuántas decenas de miles
las de que muerte. fueron necesarias para eliminar al dictador. Un dictador que había estado allí por casi 40 años y en el contubernio de todo el mundo. Pero cuando el pueblo libio dijo ya, es suficiente, los norteamericanos lo aprobaron. Recuérdate que fueron los mismos norteamericanos que nos dieron las armas para eliminar a Trujillo. O sea, los ciclos se cumplen. Trujillo fue una creación de Estados Unidos. Perfecto, pero los ciclos se amamantado cumplen. por Estados Unidos. Pero los ciclos se cumplen. Y cuando el pueblo dominicano se levantó en armas, ese Estados Unidos volvió y invadió. Pero los ciclos se cumplen. Y se repiten. Los ciclos se cumplen. Y yo creo que ya cumplieron un ciclo. Ese aparato estatal armamentista, yo creo que ya cumplió un ciclo. Y que nosotros, ese no es nuestro temor. A eso no es que nosotros le tememos. La juventud de hoy en día no le teme el aparato armamentista. Cuando yo era muchacho, yo me sabía todas las armas que tenía la Unión Soviética y todas las armas que tenían los norteamericanos, porque vivíamos en medio de la Guerra Fría. Pero esa no es la realidad de los jóvenes de hoy en día. Tú le preguntas a tus hijos y ellos no saben de eso. Porque ellos no viven eso. Porque le metieron drogas. Porque ellos no viven eso. Entonces, de eso que tenemos que preocuparnos. Y lo manipulan. Tenemos que preocuparnos de eso entonces. Porque esa es la realidad a la cual nosotros tenemos que buscarle soluciones. Ya la guerra de guerrilla contra gobierno, contra estados, esa no es la forma del progreso. Esa no es la forma de tú transformar nuestro país. Nosotros tenemos que transformar nuestro país partiendo de otra realidad y tratando de brindarle oportunidades de otra forma a los dominicanos. La República Dominicana tiene muy buenas relaciones con Colombia. Ajá. Nos estamos metiendo en el campo internacional. Sí. Porque tú vas a ser un vicepresidente. Tiene muy buenas relaciones la República Dominicana con Colombia. Donde hay una guerra. Sí, pero me refiero a Colombia. De Colombia somos beneficiados con Petrocaribe. De Colombia, de Venezuela. Y de Colombia traen ellos aquí su carbón y otras cosas. Sí, pero aparte del carbón, en términos del plan de seguridad democrática y todo eso. Ajá. Ahora bien, recientemente en Colombia, un periodista fue incrustado en una unidad militar que iba a combatir a la guerrilla. Sí. El periodista que iba vestido de militar fue capturado por la guerrilla, que lo mantiene como prisionero de guerra. Sí. ¿Cuál es el punto de vista de Fanle sobre la participación de periodistas en unidades militares uniformados como tales? Mira, el tema de la guerrilla en Colombia es un tema muy difícil. Yo que he viajado mucho a Colombia y tengo muy buenos amigos colombianos, te puedo decir que ese pueblo ha sufrido mucho el punto guerrillero. En el momento en que incluso se debatía a finales de la década de los 90 con Pastrana, cederle una porción de Colombia a la guerrilla, a mí me parecía eso un absurdo total. Afortunadamente Colombia tuvo una presidencia y tuvo un liderazgo político que entendía que no, que con los guerrilleros no se negocia, que con los guerrilleros usted no puede tener medias tintas, que usted tiene necesariamente que el que se sale de los cánones de la legalidad, usted tiene que someterlo a las leyes. El que quiere por la vía de la fuerza y de la violencia. ¿Y las chuzadas, por ejemplo, ahí en Colombia? Las chuzadas, ¿a qué tú te refieres? O sea, al espionaje que auspiciaba el mismo Estado que tú estás celebrando. No, yo no estoy celebrando el espionaje. Que tuvieron que desmantelar el DAS. Yo no estoy celebrando el espionaje. No me quieras llevar a los bleachers y decirme que allí es que se juega béisbol. Yo no estoy celebrando el espionaje. Todas las cosas extremas tienen puntos de vista difíciles y que terminan siendo negativos, porque precisamente tú no te puedes ir al extremo. Ahora bien, la guerrilla, la guerra de guerrilla, o sea, el narcotráfico, el que se sale de la ley, tú tienes que someterlo a la ley, tú tienes que llevarlo a la legalidad, pero tú no puedes crear un Estado que promueva la ilegalidad. Ese es el punto al que yo me refiero. ¿Y en Libia no era un Estado legal, soberano? No, no era legal, era soberano, pero no legal. ¿No era legal? No, claro que no, porque era un pueblo que estaba bajo una dictadura, que era un pueblo que estaba sometido donde no había democracia. Y ahora hay democracia. Ahora hay democracia. Recuerda que lo legal y lo justo no siempre son la misma. Ahora hay democracia en Libia. Ahora creo que hay un ejercicio de construcción de una democracia, que como la nuestra probablemente se va a llevar mucho tiempo. ¿Tú militas en Participación Ciudadana? No. ¿A qué ONG tú perteneces? ¿O tú auspicias?
Bueno, yo pertenezco a la Federación Nacional de Centros Educativos Privados, como ONG, que recuerde... ¿Ha estado vinculado a Participación Ciudadana? Trabajé con Participación Ciudadana la primera vez cuando se inició, en el año 96. Fui observador de las elecciones, ¿te acuerdas? En aquella época, sí, cuando se daban las elecciones y llamaban a tu casa y te daban el veredicto para tú tener como un contrapeso de que si ese veredicto en la Junta querían ponerlo de otra forma, uno pudiese tener ese resultado allí y llevarlo y presentarlo, para que no hubiese tanto fraude como había ocurrido en el pasado. Esa fue mi participación en Participación Ciudadana en el año 96. Ok, aprovechas ahora y háblale a tu público. Yo quiero decirle a los dominicanos y dominicanas que te están siguiendo por tu espacio y obviamente siguiéndome a mí, que el 20 de mayo se atrevan a hacer las cosas de manera diferente, que se atrevan a entender que el proceso democrático que nosotros estamos viviendo es la construcción de un país distinto, que para que ese país distinto se cree, tenemos que ganarnos un espacio y que el juego de la democracia nos brinda la oportunidad a partir de la ejecución de una segunda vuelta, que es en la realización de la segunda vuelta que está la oportunidad legítima de los y las dominicanas de crear un contrapeso al hecho de que esos dos partidos mayoritarios tienen el 99% del control financiero de las elecciones, tienen el 99% del control mediático de las elecciones, tienen todos los estamentos del Estado y por tanto van a avasallar y no han creado en todo este tiempo una realidad distinta para ti y para mí que estamos aquí viviéndola. Por tanto, el 20 de mayo, que voten en la casilla 14 por Dominicanos por el Cambio y nos brinden a nosotros la oportunidad de comenzar a construir una representación de la nación dominicana genuina, una representación de los mejores intereses de nuestro país. Bueno, amigos que siguen a ciudadoriental.com, ciudadoriental.com, hemos estado con Fanny Garrido. Les deseo muchos éxitos. Muchas gracias, Robert.